Presenta tu informativo El Micrófono, un programa donde informamos con todo el acontecer de Lima Sur con la conducción de Jesús Valencia. Presenta tu informativo El Micrófono, un programa. Muy buenas tardes, iniciamos Televisión Digital Rixi Perú a través de tu programa El Micrófono. Les saluda Jesús Valencia, ya estamos al aire y en transmisión en vivo. Usted puede compartir, puede realizar sus comentarios con relación a nuestra programación. Usted también puede seguir todas las informaciones a través de nuestra página web rixiperú.pe. Además también puede llevarnos todas las informaciones aquí en nuestro programa. Puede escribirnos al 935-635-221. Así iniciamos nuestro programa. Bienvenidos y bienvenidas a la programación. Y sobre todo también que ya el día de hoy, oficialmente la OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ha publicado oficialmente la relación de los miembros de mesa que estarán participando en el proceso electoral del 2021 a celebrarse el 11 de abril. Y recuerden que también se ha destinado un presupuesto de 20 soles para los que van a participar como miembros de mesa y suplentes, que es lo importante que va a suceder en este proceso electoral. Así iniciamos nuestro programa y como siempre con nuestros invitados, que ya le damos la bienvenida a nuestra primera invitada el día de hoy aquí a nuestro programa, que tenemos información electoral sobre los procesos y las propuestas que llevan los candidatos. Marité Bustamante, candidata con el número 8 por Lima, por Juntos por el Perú, quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, candidata? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos tus oyentes. Precisamente queremos conocer la coyuntura actual que vive nuestro país, la pandemia, el cuestionamiento de las vacunas, la llegada de la vacuna a nuestro país. Es importante porque se ha creado un dilema de altos funcionarios que han recibido la vacuna antes de que llegue a nuestro país. Esto también fue una información que se mantenía en secreto. Queremos también conocer tu punto de vista a esta coyuntura actual que vive nuestro país. Bueno, Jesús, la verdad es que yo comparto la indignación que estoy segura sentimos la mayoría abrumadora de peruanos. Hace un poco más de una semana todos celebrábamos con mucha ilusión la llegada del primer lote de vacunas, ¿no? Ese primer lote que nos hizo recuperar un poco de esperanza y creo que fue una celebración solidaria, Jesús, porque nosotros los ciudadanos sabíamos que no íbamos a ser los primeros en ser vacunados, pero nos alegrábamos de que nuestra primera línea, enfermeros, médicos, que nos están cuidando y tratando de salvar nuestras vidas, sean vacunados. Y una semana después, esa alegría fue empañada por un fenómeno que no es reciente, sino que es estructural en nuestro país, el fenómeno de la corrupción, que se asienta en una idea de que algunos creen que tienen más derechos que otros, ¿no? Que se sienten ciudadanos de primera categoría. Y esa es una de las cosas que a mí me gustaría, junto a Verónica Mendoza, tratar de erradicar en nuestro país. Tenemos que tratarnos como iguales, tenemos que respetar las normas para que, en el caso de la vacuna, por ejemplo, esta no se convierta en un privilegio o un negocio. Es decir que Juntos por el Perú, con Verónica Mendoza, que lidera esta candidatura a la presidencia de la República, y acompañado también por Marité Bustamante, usted también plantea muchos temas muy importantes en relación a los ecosistemas urbanos, áreas verdes y espacios públicos que son, me parece, interesantes para la ciudadanía. Conoce muy de cerca las comunidades que están apartadas de la ciudad de Lima. Eso es importante también que puedas atender las demandas de la población que día a día ellos piden a las autoridades del gobierno nacional para que trabajen por estos problemas que se presentan en varias zonas urbanas.
Sí, Jesús, una de nuestras motivaciones para postular al Congreso de la República es combatir la desigualdad urbana. La desigualdad urbana que Ujú. se expresa en una situación bochornosa para el país. Y es que, como tus oyentes deben saber, en Lima existe un muro de la vergüenza. Un muro que divide el barrio más exclusivo de Lima, las Casuarinas, donde las casas pueden llegar a costar millones de dólares, de Pamplona en San Juan de Miraflores, que es un barrio al contrario a la que le falta todo: vivienda digna, servicios, accesos adecuados. No podemos seguir tolerando ese nivel de desigualdad y tampoco podemos seguir tolerando que nuestras élites políticas y empresariales, en vez de resolver el problema, construyan un muro para obviarlo, para esconderlo, para no verlo. Nosotros queremos contribuir desde el Congreso de la República a acabar con esta desigualdad urbana, y eso pasa porque, entre otras cosas, por ejemplo, recuperemos la condición del derecho a la vivienda como un derecho constitucional. Es importante este tema. Ahora también, ¿crees que se hizo bien en estas movilizaciones con la generación Bicentenario? Obviamente se cuestionaba a un presidente que fue nombrado y luego también solicitando la vacancia de Martín Vizcarra, cuestionamientos en el Congreso. ¿Cuál es tu análisis de ahora? Ya estamos nuevamente en otro panorama, pero queremos saber también tu punto de vista en relación a la generación Bicentenario. En nuestro país estamos para que se cumplan el bicentenario, los 200 años en nuestro país, pero también seguramente con un Congreso bastante fortalecido, porque siempre la ciudadanía cuestiona a los parlamentarios que no representan a la población. A ver, Jesús, yo lo que creo es que la generación Bicentenario, la generación que salió a marchar contra el golpista de Merino, nos ha señalado el camino, ¿no? El camino no es el de la desesperanza, el del desasosiego, aunque nuestra clase política y empresarial siempre tiene una nueva forma de decepcionarnos. El pueblo peruano, los jóvenes también siempre encontramos la manera de salir adelante. Yo fui parte de las movilizaciones contra la dictadura de Merino. Lo que encontré en la calle es una ciudadanía harta, ¿no? Harta de políticos que en medio de una pandemia estaban dispuestos a romper el orden democrático para quedarse atornillados. ¿Y por qué se quieren quedar? Bueno, se quieren quedar porque el poder político da impunidad. Muchos de ellos están investigados por corrupción y tienen miedo de perder ese poder. Y como saben que no van a recuperar ese poder en las urnas, porque la ciudadanía este 2021 va a limpiar la casa, va a limpiar el Congreso de lobistas y de golpistas, están intentando quedarse. Lo hicieron en noviembre y lo están haciendo ahora, Jesús. Hace 2 días hemos escuchado en el Parlamento cómo las bancadas del Fujimorismo, Podemos Perú, han estado vociferando que Mirta Vázquez tiene que dejar la presidencia del Congreso, e incluso Marta Chávez ha pedido la restitución de Merino. Eso es Merino, inaceptable. exacto. Sí, estos cuestionamientos que se dan ahora en una nueva coyuntura al descubrirse de los altos funcionarios desde el Palacio de Gobierno que han recibido la vacuna y la población se mantenía desinformada de esta manera, ¿no? Entonces ahí también vienen cuestionamientos por parte del Congreso. El Partido Morado está en el gobierno actualmente, pero también se está cuestionando. A ver, creo que el gobierno del presidente Sagasti es un gobierno de transición. Es un gobierno de transición que permitió que dejáramos atrás ese brevísimo momento, pero muy oscuro, en el que Merino y compañía pretendieron perpetuarse en el poder junto a sus aliados. Yo quería decir además también que estuvimos frente a un gobierno golpista asesino, ¿no? No olvidemos a Inti Sotelo y Brian Pintado, que ojalá pronto sus familias encuentren justicia. Creo que una tarea del siguiente Congreso también será iniciar las acciones correspondientes para sancionar penal y políticamente a los golpistas.
porque un golpe no puede quedar en la impunidad. Sobre el gobierno del presidente Sagasti, debo decir que lamentablemente no ha cumplido su rol protector. Es inaceptable que nos hayan mandado a cuarentena y que solamente 17 días después ya comenzaba a repartir el bono para las familias más vulnerables. Nosotros creemos que es insostenible una política de confinamiento si no es con un apoyo decidido a las familias, y por eso desde Juntos por el Perú demandamos entregar un bono universal para todos y para todas, que nos permitan quedarnos en casa y cuidarnos por igual. Es decir, que un eventual gobierno de Verónica Mendoza y Marité Bustamante en el Congreso, ustedes plantean un bono universal. Hay bastantes cuestionamientos con este bono 600, ¿no? Que nuevamente se ha programado, y hay muchos bancos que de alguna manera tienen también las medidas protocolos. Por ejemplo, acá en Lima Sur, en Villa María, el banco cerrado, no hay atención hasta el 1 de marzo. Han realizado colas desde la madrugada, personas vulnerables, personas con discapacidad, y se encuentran con esta sorpresa. Entonces, desde ahí empieza nuevamente a un cuestionamiento de esta nueva entrega de este bono. Mira, nuestro Estado adolece de muchas deficiencias. Una de ellas es que no conoce a la ciudadanía que tiene que proteger. Antes de esta pandemia, la información sobre los hogares era absolutamente insuficiente, fragmentada. Creo que la pandemia también puede ser una oportunidad para fortalecer las capacidades del Estado para proteger a sus ciudadanos. Y una de esas capacidades que tenemos que proteger es la de conocernos, saber dónde estamos, qué necesidades tenemos. Yo creo que hemos avanzado, por ejemplo, en la reciente aprobación de la cuenta DNI. A partir de ahora, todos los ciudadanos que cumplamos 18 años vamos a tener automáticamente una cuenta en el Banco de la Nación, y eso va a permitir la inclusión financiera de millones de peruanos. En ese sentido, creo que ojalá este segundo bono pueda llegar a través de formas digitales y que se encuentren nuevas maneras de ser repartido, porque lo importante es atender la necesidad de las familias, Jesús. Claro. Ahora retomamos este inicio de la pregunta que te realizaba sobre la protección de los ecosistemas urbanos, ¿no? ¿Qué propones al Parlamento, un proyecto de ley? Porque estos sistemas están de alguna manera también siendo amenazados por grandes inmobiliarias. Por ejemplo, si hablamos de Lima Sur, seguramente lo conoces muy de cerca, me hablaba de San Juan de Miraflores. Es importante, por ejemplo, en el distrito de Lurín, zonas urbanas de ecosistemas, zonas verdes, que son los últimos valles que quedan en Lima. Sí, Jesús, tú lo has dicho bien. A ver, yo quiero compartir del contexto para que la gente entienda la importancia de los espacios públicos y los ecosistemas urbanos. En esta pandemia nos hemos dado cuenta que es fundamental cuidar nuestra salud física y mental para tener mejores defensas para enfrentar un posible contagio. Y cuidar nuestra salud física y mental pasa porque podamos hacer actividades que redunden en una mejora de la salud. No hay mejor lugar para hacer esas actividades, para respirar aire limpio, que un espacio público, que un parque, que un valle, que una loma. Y Lima tiene muchas posibilidades de explorar, de generar descanso para sus ciudadanos en espacios de lomas y de valles. Tú has mencionado el distrito de Lurín, por ejemplo, pero lamentablemente hoy no contamos con ninguna ley que evite la apropiación de estos valles por inmobiliarios, por ejemplo. Pero tampoco contamos con ninguna ley que impida la apropiación de las lomas por traficantes de terrenos, porque tenemos nosotros amenazas por dos lados, ¿no? Por el lado formal de grandes inmobiliarios que tratan de urbanizar un valle que es nuestro último pulmón verde, y por el otro lado traficantes de tierras que, aprovechando la necesidad de vivienda de las familias más pobres, invaden los cerros de Lima, donde hacia junio florecen y reverdecen las lomas. Entonces, nosotros queremos proponer dos cosas: una ley de espacios públicos que nos permita
generar nuevos espacios de recreación y de sosiego para las familias, principalmente en los barrios populares, y en segundo lugar, una ley de suelos que defina de una vez por todas cuál es suelo urbano, cuál es suelo urbanizado y cuál es suelo natural que nosotros queremos proteger para garantizarnos una mejor calidad de vida, una mejor calidad del aire, mayores áreas verdes, entre otros beneficios. Conversamos con Marité Bustamante, candidata al Congreso de la República con número 8 del partido Juntos por el Perú, que lidera Verónica Mendoza. Otro de los planteamientos que llevas al Congreso es la oportunidad a jóvenes para un empleo fijo. ¿Qué planteas con proyecto de ley en beneficio de la juventud? La pandemia no solo ha significado una crisis sanitaria, sino que también ha significado una crisis del empleo. Hoy vivimos una situación de desempleo masivo y ese desempleo masivo ha afectado principalmente a jóvenes y a mujeres. Necesitamos que en el Congreso próximo se apruebe una ley que genere incentivos a la contratación de jóvenes y de mujeres. ¿Cómo? A través de beneficios tributarios a las empresas que decidan contratar de manera permanente, no temporal, y con todos los derechos de sus trabajadores. Aquellas empresas que apuesten por contratar a jóvenes con todos sus derechos, en planilla, con un contrato a plazo indeterminado, no temporal, van a ser beneficiarias de subsidios del Estado, de subsidios que les permitan cubrir salud y los aportes a la AFP, pero con la condición de que se garantice una contratación con todos los derechos. Interesante la propuesta que lleva Marité Bustamante con el número 8 de Juntos por el Perú. Otro también de las demandas que planteas y que de llegar al Parlamento mencionas para trabajar con proyecto de ley. El derecho a la vivienda como un derecho constitucional, ¿no? Que va a mejorar la infraestructura para evitar riesgo de desastres. Además, también hay muchos asentamientos humanos que no cuentan con título de propiedad y no pueden acceder a los beneficios del Estado, techo propio, un sinnúmero de programas sociales también que acceder a crédito, por ejemplo, no tienen accesibilidad de la titulación. El derecho a la vivienda es fundamental en nuestro país. Sí, Jesús. ¿Qué fue lo primero que nos pidió el Estado cuando comenzó la cuarentena? Nos dijeron, quédate en casa, ¿te acuerdas? Y Exacto. quedarse en casa para todos los peruanos no es lo mismo. Solo en Lima hay 2 millones de peruanos viviendo en hacinamiento, 1 millón de peruanos sin acceso a agua domiciliario. ¿Cómo hacen esos limeños, por ejemplo, para quedarse en casa, para lavarse las manos, que son las principales recomendaciones que se dan para prevenir el contagio del coronavirus? Por eso es que yo creo que es muy importante que recuperemos el derecho a la vivienda, que fue un derecho arrebatado por la Constitución del 93, borrado del texto constitucional y que hoy vemos es muy importante para garantizarnos condiciones de vida digna y sobre todo para garantizarnos un cuidado adecuado de nuestra salud. Creo que es importante además que revisemos las políticas. Jesús ha hablado de los títulos de propiedad, por ejemplo, y yo quiero contarte algo que es muy indolente. Tú sabes que una familia que recibe un título de propiedad, incluso con ese título de propiedad, puede demorarse hasta 14 años en tener acceso a agua, a desagüe, electrificación, pistas, veredas, muros de contención. No se puede seguir entregando el título de propiedad y olvidarnos de las familias, porque el título de propiedad es un papel, pero lo más importante es mejorar la vida de las familias, la calidad de vida de las familias. Hay que entregar títulos de propiedad, pero además hay que asistir técnicamente a las familias para que construyan una casa adecuada. Hay que acompañarlas con financiamiento, hay que llevar servicios a los barrios. Y allí donde hay una familia asentada en una zona de alto riesgo, es decir, una zona en la que si sucede un sismo, un huaico, la casa se va a venir abajo y la familia va a correr peligro, hay que generar políticas de vivienda social para reubicar a estas familias. No podemos condenar a una familia a la amenaza de morir por un desastre natural.
Te comparto también los comentarios en la transmisión en vivo de nuestro programa en Canal Digital Rixi Perú. Blanca María Cayo, por ejemplo, nos menciona: ¿por qué crees que tantos jóvenes están con Verónica Mendoza? También si podrías comentar del debate de anoche, son comentarios que realizan nuestros seguidores. Asimismo también un trabajo digno para los jóvenes. ¿De qué manera impulsarías medidas de llegar al Congreso? Bueno, a ver, creo que la compañera Verónica Mendoza expresa un ímpetu, un ánimo de la época, que es justo el que vimos en las marchas contra Merino. Muchos jóvenes se han dado cuenta de que tenemos una clase política sumamente mezquina, que solamente mira sus intereses y no mira a las necesidades del país. Y entonces ha comenzado a escuchar a quienes no queremos repetir una vieja receta fracasada, sino que queremos mirar hacia el futuro. Y Verónica no tiene miedo de plantear reformas, cambios para mejorar el acceso de los peruanos a derechos, a servicios. En relación al debate de ayer, debo decir que estoy muy contenta. Creo que las declaraciones de Verónica nos han representado en muchos momentos, en particular en dos. En primer lugar, cuando señaló que no podemos seguir hablando de desertores, cuando nos referimos a los alumnos que están dejando las aulas de los colegios y las universidades. Nuestros alumnos, nuestros jóvenes, nuestros niños no son de ninguna manera desertores. Ellos no quieren abandonar las escuelas y las universidades. Ellos están siendo excluidos por un sistema que no es capaz de mantenerlos en la educación. Entonces el Estado tiene que darse la tarea de garantizar que estos niños vuelvan lo más pronto posible a las aulas y que los jóvenes puedan volver lo más pronto posible a las universidades a través no de créditos que los endeuden para toda la vida, sino de un fortalecimiento y de una ampliación de las vacantes de la universidad pública. Bien, entonces esto es importante. Queremos también preguntarte, ¿cuál es tu lectura en relación a las encuestas? ¿Es la fotografía del momento? ¿Qué opinión tienes sobre estas encuestas que se han revelado últimamente en relación a quiénes van a las preferenciales, quiénes estarían encabezando también los primeros lugares en estas elecciones? Bueno, a ver, creo que más allá de qué encuesta, algunas de Ajá. ellas revelan tendencias, ¿no? Ujú. Por ejemplo, es clarísimo que el señor Forsyth está en caída y que esa caída es sostenida. Creo yo que no le va a alcanzar con de repente decidir salir a todos los medios y hablar, porque la gente reconoce la improvisación, la gente reconoce el discurso vacío, ¿no? Y que lamentablemente él a veces solamente nos puede ofrecer una bonita sonrisa, ¿no? Creo Ujú. también Eh, que es interesante ver cómo Verónica también va creciendo de manera sostenida en diferentes encuestas y creo que Verónica está haciendo una campaña que nos permite ilusionarnos, creer, tener la fe de que vamos a disputar una segunda vuelta y que en esa segunda vuelta vamos a acumular todo el respaldo necesario para empujar a nuestro país a tomar decisiones valientes. Que de una vez dejemos ese mal hábito de creer que es mejor el malo conocido que el bueno por conocer. Los jóvenes queremos conocer lo bueno y hacia eso nos está animando Verónica Mendoza. Maritem Bustamante con el número 8 de Juntos por el Perú, que lidera Verónica Mendoza. ¿Con quién les gustaría competir una segunda vuelta? ¿Con qué candidato? Nos gustaría ganar en primera vuelta, la verdad, y ojalá que nos alcance la campaña para lograrlo. Me parece que Verónica lleva una propuesta que oye a las necesidades del pueblo, también está dispuesta a convocar a los mejores hombres y mujeres que de corrupción. Verónica no tiene ninguna investigación por corrupción, Verónica no se ha vacunado y Verónica tampoco ha recibido nunca dinero ni de la CONFIEP, ni de ningún empresario que le haya puesto precio a sus decisiones políticas. Pero no me he respondido si vamos a una segunda vuelta, ¿con qué candidato les gustaría ir o disputar la presidencia de la República?
Bueno, es que la verdad es que no tengo un preferido para la segunda vuelta. Te Ajá. mentiría si te dijera alguna agrupación preferida. Lo que creo es que necesitamos avanzar en la campaña, Ujú. que todavía hay mucho que recorrido. Recuerda que los datos del Jurado Nacional de Elecciones nos dicen que generalmente los peruanos decidimos nuestro voto a un mes de la elección, entonces todavía tenemos un trecho por recorrer y que nos da ese trecho la esperanza de poder ganar en una primera vuelta. Hay una diferencia de las izquierdas entre Verónica Mendoza y Marco Arana. ¿Cómo ustedes se consideran? ¿Más centralistas? El tema antimineros. ¿Cuál es la idea de las izquierdas con Verónica Mendoza? A ver, es evidente que hay distintas opciones que se autodenominan de izquierda. Yo creo que Ujú. desde Juntos por el Perú nosotros representamos una izquierda democrática, una izquierda que tiene por objetivo recuperar la dignidad de los peruanos de gobernarnos por normas dadas por nosotros mismos a través de una nueva constitución, una izquierda que tiene también como tarea volver al Perú un Perú más justo, más igualitario, donde todos los ciudadanos nos miramos a la cara como iguales y encontramos a un hermano, a una hermana. Eh, el proyecto de Marco Arana, la verdad es que seguramente tiene muy buenas intenciones y probablemente en términos programáticos tengamos muchas Ujú. coincidencias, pero lamentablemente Marco Arana ha reducido al Frente Amplio a un proyecto personalista, ¿no? Aunque lo importante es su candidatura y no la ciudadanía. Exacto. También antes de irnos ya despidiendo el programa, nos quedan 3 minutos, pero queremos también que nos plantees dentro del plan de gobierno de Juntos por el Perú con Verónica Mendoza, ¿qué plantean para la lucha contra la corrupción? Muy cuestionados los gobiernos anteriores y también el Congreso de la República. A ver, Jesús, yo creo que es importante, antes de hablar de corrupción, reconocer cuál es el origen de esa corrupción. Y el Ujú. origen de esa corrupción es un diseño del poder político que permite su captura por el poder empresarial. Cuando los empresarios deciden hacer una chanchita para financiar a la señora Keiko Fujimori, no lo Ujú. hacen por preferencias electorales, lo hacen para que si ella llega al cargo, si sus congresistas forman una bancada, cobrar un favor. Entonces tenemos que, en primer lugar, atacar ese origen. Hay que decirle no al financiamiento corporativo y hay que decirle no a las campañas millonarias. Nosotros creemos que debemos culminar la reforma política para reducir sustancialmente la cantidad de dinero que se puede invertir en una campaña y fortalecer los mecanismos de financiamiento público para reducir al mínimo el financiamiento privado. En segundo lugar, creemos que es fundamental acabar con las normas, con las leyes con nombre propio, como aquella que se denominó la ley Klimper y que causó el paro agrario reciente. Ujú. Creemos que es fundamental que las normas sean escritas por los congresistas junto a los ciudadanos, junto a las organizaciones vivas, y no junto a grandes estudios de abogados que son contratados por el lobby empresarial. Y finalmente, creemos que tenemos que acabar con las puertas giratorias. ¿Qué es una puerta giratoria? Cuando un alto directivo de empresa privada luego pasa a trabajar a la administración pública y utilizando ese poder beneficia a sus anteriores empleadores. Eso es inaceptable y por tanto nosotros planteamos una moratoria, como sucede en la mayoría de países desarrollados, Ujú. para que aquel que ha trabajado en el sector público, perdón, para aquel que trabaja en el sector público no vaya inmediatamente después a trabajar en una empresa privada del rubro que él tenía a su cargo, fiscalizar, regular, promover. Bien, agradecerte, Marité Bustamante, por estar aquí en otros estudios, en nuestro programa, dando a conocer tus propuestas. Toda la suerte en estas próximas elecciones. Esperemos que de llegar al Congreso cumplas con tus propuestas que llevas al Parlamento. Gracias por atender nuestra Muchas comunicación, gracias, Marité. Jesús. Muchas gracias a todos y todas las que nos están escuchando. Y mantengamos el ánimo en alto. El Perú es mucho más grande, generoso, solidario que la actual clase política.
hay que cambiarlo todo. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos con el candidato Juan Gálvez, con el número 21 por Acción Popular. Volvemos tras la pausa.
Regresamos con tu programa El Micrófono aquí en Televisión Digital Rixi Perú. Ya estamos nuevamente aquí para que ustedes lleven todas las informaciones. Ustedes pueden seguirnos por nuestras páginas digitales, en todas las plataformas, en el Facebook, en el Twitter, en YouTube. Además, también ustedes pueden enterarse a través de la página web, toda la información de Rixi Perú. Estamos nuevamente ya retomando las informaciones, sobre todo las entrevistas. Esta vez nos conectamos con Juan Gálvez, candidato al Congreso de la República con el número 21 por Lima, por Acción Popular, quien le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo está Juan Gálvez? Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Muchas gracias por la oportunidad de poder dirigirme a tu teleaudiencia. Acción Popular, la Lampa, que va por la presidencia, Johnny Lescano. ¿De qué manera se viene trabajando en la campaña a nivel nacional?
tenido información que sufrió un accidente, ha paralizado la campaña o sigue recorriendo el Perú. Bueno, como tú sabes y como sabe todo el Perú, Johnny Lescano empezó a inicios de enero lo que hemos llamado la Gran Cruzada Democrática. En su primera gira recorrió todo el norte, desde Lima, provincias norte hasta Tumbes. Luego en la segunda gira que le inició en Ica, estando por Huancavelica, nos topamos con la noticia de la nueva cuarentena en el Perú y tuvo que suspender la gira y regresó a Lima. A pesar de eso, él prosiguió planificando las visitas al Perú profundo, como lo llamaba el presidente Belaúnde, y realizó una gira al oriente peruano. Estuvo en San Martín, en Ucayali. Lamentablemente, en ese peregrinaje, el vehículo en el que se trasladaba sufrió un accidente, ¿no? Con lo cual tuvo una fractura de codo, pero lo encomiable, lo resaltable en Johnny Lescano es su entereza, porque a pesar de que tenía la fractura de codo, él prosiguió con su gira para tratar de culminar con las visitas programadas. Y recién el fin de semana, el día sábado pasado, regresó a Lima para someterse a la operación, la cual fue todo un éxito. El día domingo fue operado y en estos momentos se encuentra guardando reposo porque así lo ha establecido el médico. ¿Cuál es el plan de gobierno que lleva Johnny Lescano a la presidencia por Acción Popular? ¿Nos puede detallar los ejes principales en un eventual gobierno? Mira, Jesús, como tú sabes, en estos momentos el Perú está atravesando por una difícil crisis sanitaria y económica. Y obviamente los pilares fundamentales en el plan de gobierno de Johnny Lescano y de Acción Popular es necesariamente reactivar la economía, porque esta crisis sanitaria y económica está afectando terriblemente a todos los ciudadanos del Perú. Como estadísticas te puedo indicar de que según cifras del INI, en el segundo trimestre del 2020 se perdieron alrededor de 6 millones de empleos. Asimismo, en el 2020 han cerrado o quebrado alrededor de 1 millón de pequeñas y medianas empresas. Entonces, obviamente, el plan de gobierno tiene que estar orientado a reactivar la economía del Perú. Y para eso proponemos de que el Perú debería crecer alrededor de entre 8 a 10% anual durante los próximos 5 años y generar 5 millones de empleos para volver a darle a los peruanos ingresos que les permitan vivir dignamente. Es importante conocer el plan de gobierno de Johnny Lescano por Acción Popular para que los ciudadanos, los seguidores de Televisión Digital RIXI Perú conozcan también las propuestas de Johnny Lescano, RIXI Perú de cobertura nacional, también entiendan el trabajo de este partido de Acción Popular y como candidato con el número 21 por Acción Popular, qué es lo que propone. Uno de ellos también que es importante y que ya lo hemos visto también por las redes sociales, tu propuesta que llevas al Congreso, ¿no? Es un tema bastante interesante que quizás algunos no lo han tomado, no lo han tenido en cuenta, ¿no? Lima, distrito electoral múltiple, es lo que propones. ¿De qué manera impulsarías un proyecto de ley desde el Congreso de la República de asumir el cargo como congresista? Jesús, permíteme antes de entrar a esta pregunta, agregar de que en el próximo gobierno de Johnny Lescano hablaba de reactivar la economía. Y es necesario indicar de que en un primer momento tiene que haber todo un shock de inversión pública. Proinversión tiene proyectos ya maduros que se pueden desarrollar entre el 2021 y el 2022 por 6.200 millones, sobre todo en infraestructura que nos... Sí, parece ver si activa su en micrófono, el sector por educación, favor. en el sector salud, en el tema de las carreteras. ¿Sí? En eso el Perú puede invertir, obviamente, para generar trabajo. Y el otro punto o la otra parte de la mesa es necesariamente facilitar
facilitar la inversión privada, ¿no? A través de destrabar todos los reactivar la economía y mañana más tarde rumbar al desarrollo. En lo que se refiere a la propuesta esta de que tengo para hacer de Lima un distrito electoral múltiple, es porque he visto una realidad, ¿no? Una realidad que nos muestra que el Lima en el Congreso de la República, o mejor dicho, todas las Limas no están debidamente representadas en el Congreso de la República. Tenemos Lima Norte, Lima Este, Lima Centro y Lima Sur. Ejemplos. En la elección general del 2016, en la que se eligieron a 36 congresistas, Lima Norte tuvo solamente 2 congresistas, Lima Este 2 congresistas y Lima Centro 32 congresistas. O sea, la mayor cantidad de congresistas eran del distrito de Lima Centro. Estamos hablando casi del 90% de congresistas. Y por ejemplo, Lima Sur, que es el distrito donde tienes tú tu medio de difusión, que es Villa El Salvador, o el distrito donde yo vivo, Chorrillos, además de Villa María, San Juan de Miraflores, Lurín, Pachacamá y todos los balnearios del sur, no tuvieron ningún congresista. Hay que cambiar esa realidad, hay que cambiar esa forma de elegir a los congresistas por Lima. Es más, en la última elección de enero del 2020, se dio casi la misma figura. Lima Centro obtuvo 19 congresistas, y en el caso nuestro, que estamos hablando por Lima Sur, solamente tuvimos 2. Lo que nosotros pretendemos con esta iniciativa legislativa es de que Lima se convierta en un distrito electoral múltiple, y que las curules que le corresponden a Lima, en este caso que van a ser de acá para adelante 33 congresistas, se asignen a cada Lima de acuerdo a volumen electoral. Esto va a permitir de que Lima Norte, Lima Este y Lima Centro tengan necesariamente 9 congresistas cada una, y Lima Sur tenga necesariamente 6 congresistas. De esta forma, creo yo, se va a poder representar mejor a Lima, que los electores sepan a quién tienen que acudir para que les ayuden a solucionar sus problemas, muchas veces casos postergados por años, ¿no? Como sabemos, por ejemplo, en Villa El Salvador, temas de agua, temas de saneamiento físico legal, que dirán, tú como congresista no puedes poner agua, tú no puedes dar título. Pero no se olviden que los congresistas tenemos una labor de representación, y en esa labor de representación podemos intermediar ante las autoridades correspondientes para que esas aspiraciones, para que esos proyectos de todos los electores, sobre todo de los conos, sean atendidos y sean hechos realidad. Esto es importante lo que planteas, Juan Gálvez, por el número 21, por Acción Popular. Uno de ellos es 3 funciones principales de un parlamentario, ¿no? Legislar, representar y fiscalizar. Dentro de ellos hay muchos asentamientos humanos o pueblos o en todo el país que están totalmente olvidados, y no hay quien represente o también canalice a través de las instituciones, por ejemplo, si son servicios de agua potable o saneamiento físico legal, títulos de propiedad, por ejemplo. Estas poblaciones están olvidadas, y usted plantea este nuevo diseño de propuesta de proyecto de ley para que también un congresista de ese distrito, llamemos Lima Sur o Lima Norte, Lima Este, que represente también a estas comunidades. Efectivamente, lo que tratamos de hacer es de acercar el Congreso a los electores. Creo que con esta iniciativa van a elegirse, por ejemplo, congresistas de Lima Sur. Van a tener 6 congresistas que conozcan la realidad del sector por el que han sido elegidos, congresistas que conozcan las necesidades y aspiraciones de sus electores y que contribuyan intermediando ante las diversas autoridades para que esas aspiraciones, para que esas necesidades sean cubiertas. Ese es el objetivo principal. Y te quiero comentar, como tal vez una anécdota, esa es la forma en que trabajamos los militantes de Acción Popular. Yo recuerdo en el 2007-2009 que fui secretario general de Lima, y Johnny Lescano, nuestro candidato presidencial hoy en día, era congresista de la República,
nosotros empezamos a desarrollar lo que llamábamos audiencias públicas. Y realizamos audiencias públicas en San Juan del Lurigancho, en San Martín de Porres, en Chorrillos mismo, donde invitábamos a los dirigentes de la sociedad civil a que participaran, a que hicieran conocer cuáles eran sus necesidades, sus requerimientos. Y Johnny Lescano, en ese entonces congresista de la República, iba tomando nota de todos esos requerimientos. Y luego, como te digo, en la labor de representación, oficiaba a los diversos organismos o entidades pertinentes para que de alguna manera ayuden a solucionar esas necesidades. En estos momentos, por ejemplo, tengo que recordar de que incluso en el mes de diciembre se nos acercó unos dirigentes de Coyique que buscaban entrevistarse con Johnny Lescano para agradecerle esas gestiones que él había realizado como congresista, porque para esos asentamientos humanos en Coyique, que si mal no recuerdo eran alrededor de 64, su proyecto de agua se hizo realidad. Hoy el agua es una realidad en esos asentamientos humanos y quieren agradecerle a Johnny Lescano esa labor. Esa labor es la que nosotros como congresistas podemos hacer y yo me comprometo a seguir realizándola desde el Congreso de la República si los electores de Lima me dan su confianza y me dan su apoyo y voto el 11 de abril. Si nos enfocamos, Juan Gálvez, en Lima Sur, hay muchos asentamientos humanos. Lima Sur, llámese San Juan de Miraflores, Villa María Triunfo, Villa El Salvador, Lurín, Pachacama, que carecen de servicios básicos. Esto también ayudaría de aprobarse un proyecto de ley que planteas desde el Congreso de la República para representar, porque hay asentamientos humanos que tienen 15, 20 años, hasta más años, que no cuentan con los servicios básicos. Efectivamente, es que, como te digo, lo que sucede es que la mayor parte de congresistas, en el caso, si nos referimos a Lima Sur, que han sido elegidos el 2016 y el 2020, no conocen la realidad de Lima Sur. Y de repente, si en algún momento han llegado a Lima Sur, es para pedir el voto y después se han olvidado. Porque si hubieran ido en forma consciente y demostrando realmente preocupación por los electores de Lima Sur, estoy seguro que ya estuvieran intermediado ante las diferentes autoridades para que esas aspiraciones, esos proyectos que tienen años, se hubieran hecho realidad. Lamentablemente no es así. Con este proyecto queremos que los congresistas estén más cerca a sus electores, que los congresistas sean de cada zona, que tengan conocimiento de la realidad y por lo tanto estén capacitados para brindar soluciones desde el Congreso de la República a sus electores. En este caso, usted plantea este proyecto de ley para un eventual gobierno de Acción Popular o como parlamentario, impulsarlo con su bancada, pero es importante también que se van a lograr muchos objetivos, muchos proyectos de aprobarse este proyecto de ley. Es un distrito electoral múltiple, un proyecto de ley que promoverás desde el Congreso de la República, pero también hay que ver de qué manera si antes algún parlamentario, sea de cualquier bancada, lo ha tomado también este tema, le interesa o es que algunos no se preocupan por tener este distrito múltiple electoral. Mire, que yo sepa, no escuchar el actual Congreso de la República o los actuales congresistas de la República alguna iniciativa en ese sentido. Pero yo me comprometo, Jesús, a lograr que la bancada o la futura bancada de Acción Popular que sea elegida el 11 de abril priorice esta iniciativa legislativa para hacerla realidad. Ese es mi compromiso como militante y dirigente de Acción Popular en partido en el cual considero que tengo una buena ascendencia. Me comprometo a hacer que la bancada de Acción Popular presente este proyecto al Congreso de la República y me comprometo a hacerlo realidad. Juan Gálvez, para que te conozcan más los seguidores de Televisión Digital RIXI Perú, ¿quién es Juan Gálvez? ¿Qué labores ha realizado en nuestro país? ¿Cuál es tu compromiso con Perú? Mira, Jesús, yo soy Juan Gálvez Asensio, soy casado, tengo 5 hijos, estudié como casi todos los de nuestra época en un colegio público, mi primaria y secundaria,
En secundaria tuve la oportunidad de quedar en segundo lugar en el Instituto Nacional de Comercio número 23 de la Gran Unidad Escolar Alfonso Ugarte y obtuve un ingreso libre a la Universidad Católica. Ahí estudié Ciencias Administrativas en la especialidad de Contabilidad. Empecé mi carrera profesional, como se dice, desde abajo, trabajando como auxiliar de contabilidad allá por el año 1980 y luego he ido progresando, ascendiendo en diferentes puestos hasta que el año 1995 era gerente general de una empresa, de un grupo importante en el Perú. En 1998 decido emprender, decido hacer un negocio propio, el cual hasta el día de hoy gerencio. Es una empresa de mudanzas internacionales, una de las más representativas empresas de mudanzas en el Perú, ¿no? En el aspecto político partidario, me afilié muy joven en Acción Popular cuando tenía 19 años, precisamente cuando estudiaba en la Universidad Católica. Luego de escuchar al presidente Belaúnde en un meeting que realizó en el óvalo de la Avenida Brasil. Y también ahí en el partido, como se dice, me he ido ganando los galones poco a poco, ¿no? He ido subiendo la escalera grada a grada. Empecé en el Comando de Juventudes de Chorrillos, allá por 1980. Recuerdo en la campaña política que llevó al presidente Belaúnde por segunda vez al gobierno, pegando afiches, haciendo pintas, colgando banderolas, y así sucesivamente. Luego he sido dirigente distrital de Chorrillos, secretario general transitorio de Chorrillos, secretario general electo de Chorrillos, integrante del Comité Ejecutivo de Lima Metropolitana y luego secretario general de Lima Metropolitana. También he sido presidente de la Comisión de Plan de Gobierno de Lima y he sido candidato a la alcaldía de Chorrillos en el 2010, cuando muy pocos éramos los que estábamos en el partido, pero como fiel y leal militante tomé la bandera de Acción Popular en esa oportunidad y enfrenté esta campaña electoral municipal con mucho ahínco, con mucha voluntad. Luego también he sido candidato al Congreso de la República y ahora estoy nuevamente en ese intento. Pretendo llegar al Congreso de la República porque creo que tenemos que devolverle al Congreso la majestad que siempre tuvo. Creo que tenemos que devolver que el Congreso tenga la misma confianza que tuvo en algún momento, que los ciudadanos vuelvan a confiar en él, que el Congreso sea el recinto donde se emitan leyes en beneficio de todos los peruanos y peruanas, que el Congreso no sea el circo en el que se ha convertido en los últimos años. Juan Gálvez, con una trayectoria política en Acción Popular, conocido como La Lampa, ¿no? Entonces, ya has tenido varias intervenciones en la parte política, pero queremos también conocer como partido que ahora lo lidera Johnny Lescano, de llegar a la presidencia, ganar las elecciones este 11 de abril. ¿Cuáles serían sus prioridades en los 100 primeros días en este plan de gobierno que presenta Acción Popular? Mira, Johnny Lescano ha sido claro, ¿no? El principal objetivo, incluso que es el lema de campaña, es devolver la honradez, la honestidad a la gestión de gobierno y a la política. Porque tenemos que ser conscientes, y está dicho por diferentes personalidades, incluso por diferentes organizaciones, que cualquier sociedad que quiera enrumbar al desarrollo económico y democrático tiene que previamente luchar contra la corrupción. La corrupción es hoy en día un cáncer que corroe, que corrompe los flagelos, los cimientos, de nuestra sociedad. Y contra eso tenemos que combatir. Desde el primer día de la gestión de gobierno de Johnny Lescano, tenga seguridad que vamos a combatir tenazmente contra la corrupción. Y una de las primeras cosas, las primeras armas para combatir la corrupción es la transparencia. Vamos a ser absolutamente transparentes en toda la gestión de gobierno y obviamente también lo que te mencioné hace un momento, el tema de la reactivación económica es otro pilar fundamental. Pretendemos crear 5 millones de empleos en los 5 años. El tema de la educación también es otro tema fundamental. Y ahí en el tema de la educación yo tengo algunas ideas
algunas propuestas que creo que son interesantes, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Hoy en día vemos, por ejemplo, que muchos jóvenes egresados de las universidades no encuentran trabajo en la profesión que han estudiado e incluso están subempleados. Y muchas veces eso ocurre porque lamentablemente las universidades siguen promoviendo carreras, digamos, las carreras tradicionales, ¿no? Contadores, más abogados, más administradores. Cuando las universidades e incluso los institutos técnicos superiores deberían promover carreras que estén alineadas con el desarrollo, con el crecimiento del país. Si nosotros decimos que el Perú es un país eminentemente minero, por los ingentes recursos mineros que tenemos, entonces las universidades deberían promover carreras para tener más ingenieros químicos, ingenieros mineros, metalurgistas, más en las carreras técnicas, por ejemplo, más topógrafos, choferes de maquinaria pesada, ¿no? Y si también decimos que tenemos ingentes tierras agrícolas, ¿no? Deberíamos promover ingenieros biólogos, zootecnistas, y esas carreras que estén alineadas con el camino por el cual el Perú va a encontrar. Y te lo digo esto por experiencia propia. Te dije hace un momento que yo gerencio una compañía de mudanzas internacionales. Y para mí es un poco triste ver cómo empresas transnacionales traen profesionales del exterior, incluso técnicos los traen del exterior para que trabajen en sus empresas mineras o agroindustriales, porque no encuentran profesionales debidamente capacitados en el Perú que puedan desarrollar esas labores. Por eso yo creo que debería haber un trabajo conjunto del Ministerio de Educación, del Ministerio de Trabajo y obviamente las universidades para promover más carreras que estén alineadas con el desarrollo de nuestra patria. Y otra propuesta que tengo, o otra idea que tengo, es, por ejemplo, en el tema de la obtención o del otorgamiento de los grados, de los títulos universitarios. Hoy día vemos en que cuando se trata de ofertar un empleo, una empresa quiere buscar un profesional, por ejemplo, siempre hay preferencias por ciertas universidades. Si alguien busca un abogado, va a decir, oye, que sea de preferencia la Universidad Católica o la Ricardo Palma. Si buscan un ingeniero, dicen, de preferencia de la UNI. Si buscan un economista, dicen, de preferencia de la Universidad del Pacífico. Yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué esas preferencias con ciertas universidades y no decir, busquemos en todas? Porque los empleadores perciben que los profesionales de esas carreras y de esas universidades están mejor capacitados que los profesionales de las otras universidades. ¿Cómo tratar de evitar eso? ¿Cómo hacer que realmente todos nuestros egresados, nuestros jóvenes profesionales puedan competir en igualdad de condiciones en el mercado laboral peruano? Y por qué no decirlo, en el mercado global. Es dando o trasladando la tarea del otorgamiento de los títulos profesionales, por ejemplo, a los colegios profesionales. Porque hoy en día vemos que, por ejemplo, los grados los otorga la misma universidad. O sea, por ejemplo, la Universidad X toma el examen de grado a sus alumnos y casi todos aprueban. Casi todos, a todos le dan el título universitario, el título profesional. Pero si trasladamos esa función a que los grados universitarios los otorguen los colegios profesionales y que desarrollen un examen de grado estándar para todos los egresados, vamos a necesariamente a tener que elevar el nivel o la calidad de educación de todas las universidades a un mismo nivel para que todos los egresados puedan aprobar. Porque de lo contrario, vamos a darnos cuenta de que, por ejemplo, los egresados de la Universidad X no aprueban porque su calidad educativa es
mala. Y eso va a ser dos cosas. O que la gente diga, no, yo no estudio en esa universidad porque no, su nivel de calidad no es óptimo, y los va a sacar solo del mercado. O lo otro es que esas universidades tengan que elevar su nivel de calidad educativo para poder competir con las otras universidades. Así estoy seguro, vamos a tener jóvenes profesionales casi en un mismo nivel de capacidad y que puedan competir de igual a igual. Un universitario de Alas Peruanas pueda competir con un universitario de la Católica, o con uno de la Ricardo Palma, o con uno de la Científica del Sur, tengan el mismo nivel de educación y tengan la misma oportunidad de empleo laboral en el Perú. Y como dije hace un momento, ¿por qué no también competir en el mercado laboral global? Claro. Finalmente, en estos minutos que nos quedan, en el sector salud, obviamente en este bicentenario de nuestro país, ya solamente 5 meses para que asuma el mando el nuevo presidente o presidenta de la República, consideran que en el sector salud el tema de las vacunas, obviamente no van a llegar para vacunar todo el país. ¿Ustedes consideran dejar la misma política actual de Francisco Sagasti sobre estas políticas en el sector salud? Mira, en el sector salud, Jesús, yo creo primero hay que hacer una crítica a la gestión de cómo se ha venido manejando la pandemia, ¿no? Para mí es inconcebible, es inaudito, que luego de que la primera ola estuvo en descenso, tanto el gobierno del señor Vizcarra como el gobierno del señor Sagasti no se hayan preocupado, por ejemplo, en conseguir plantas de oxígeno. Hoy en día vemos cómo centenares de peruanos mueren porque no hay oxígeno en el Perú. Vemos esta realidad muy dura y muy traumática. Creo que fue una inacción, una absoluta irresponsabilidad no haber previsto esta segunda ola o no habernos preparado en forma adecuada para esta segunda ola. Porque ya sabíamos, ¿no?, que en Europa ya se estaba dando la segunda ola y era obligado que iba a llegar también al Perú. Y no tuvimos la previsión. El gobierno, tanto de Vizcarra como del señor Sagasti, no tuvieron la previsión de equiparnos tanto en los hospitales como en el tema de las plantas de oxígeno para evitar la muerte de tantos peruanos. Nosotros creemos también que, por ejemplo, la moral de las autoridades que han dirigido el Ministerio de Salud es totalmente incalificable. No puede ser posible que tengamos o hayamos tenido una ministra de Salud que supuestamente era la encargada de velar por la salud de todos los peruanos, que en televisión nacional y frente al Congreso de la República haya mentido tan descaradamente, así lo digo, tan descaradamente, de decir que no se había vacunado, que se iba a vacunar al final, que el capitán es el que mandó el barco, cuando ya tenía la vacuna, ya estaba inmunizada. Entonces, eso, el tema de la moral, es un tema también que tenemos que analizar mucho, y nosotros, en Acción Popular, ten la seguridad que el primer requisito que vamos a buscar en los hombres que asuman la gestión de gobierno por Johnny Lescano va a ser precisamente eso. Personas que tengan claramente interiorizado lo que es la ética, lo que es la moral. Como dice Johnny Lescano, que tengan esas normas de buen gobierno. El ama suba, el ama yuya, el ama aquella. Muchas gracias, Juan Gálvez, candidato al Congreso de la República con el número 21 por Lima, en Acción Popular. Agradecer también a nuestros auspiciadores del programa El Micrófono y Rixi Perú, Televisión Digital, a Peña Restaurant Pocho, que te invita a probar sus sabores en comida peruana, que tiene de lunes a domingo, de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y puede realizar su pedido por delivery, 960-331-722 que aparece en pantalla. AS Acevedo Sport, que también distribuye a nivel nacional y a provincias en esta cobertura de venta de calzado y zapatillas al por menor y mayor. Puedes realizar tus pedidos al 924-967-2
217. Agradecemos también a todo el equipo de producción de Rixi Perú. Ustedes pueden seguirnos en la página web en www.rixiperú.com y en las redes sociales, en el Facebook, en YouTube, en Twitter y en todas las plataformas digitales de nuestra televisión. Nosotros regresamos, como siempre, mañana a partir del mediodía en Rixi Perú. Presentó tu informativo El Micrófono. Gracias por las preferencias. Seguiremos atentos a sus denuncias.